Vale, vamos a reaccionar a este vídeo, que son los 30 chetos más peligrosos de Valorant. Hay algunos que son chetos y otros que no son chetos, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ir viéndolo, lo vimos con vosotros. Por cierto, el canal se llama Daily Dose of Valorant. Le ha dado un pasito ahí, ¿no? Pero esto no creo que sea cheto a menos que esté dentro de la pared, ¿no? La verdad es que le ha timeado perfecto. Eso me ha olido muy raro. Ah, eso es el bug asqueroso ese que salió con Omen, ya me acuerdo. Eso sí que se considera exploit. Ah, y el otro con la barrera. Ah, esto, qué asco, tío. A mí nunca me ha gustado esta historia de aprovechar los glitches. No me parece ni divertido ni gracioso. Esto es un glitch que la gente se... Ah, que ha matado a los dos al mismo tiempo. Sí, sí que era hacker. Qué buena. No creo que eso sea cheto, ¿eh? Ostras, ese es el antiguo TP, ¿no? El que llegaba mucho más. Claro, es que son una mezcla de un componente de jugadas nuevas, viejas. Pueden pasar. Claro. No lo he entendido tampoco qué ha pasado. Pero no se puede atravesar desde ahí, es doble muro. Eso no me lo he explicado, la verdad. Sí, esto se ve que es la beta. Fijaos los iconos de los personajes, las skins de las armas. La verdad es que estaba cutroso, ¿eh? Estaba cutrosito. Pero bueno, es curioso. Algunos héroes se han arreglado, otros chetos no. Ah, esto es cuando hay un cheto en la partida. A fastidiarse, hacker. Ah, Uluco, no haberte puesto chetos. They got me. Madre mía, esta Jet no huele bien. No huele nada bien esta Jet, tío. No, insane no es asqueroso. Tranquilo, Jet se lo hace, yo confío. Qué horrible, tío. Vale, esto sí que... Ah, no, sigue siendo esto medio beta. Ah, ¿os acordáis de esto? Cuando alguien se metía dentro del subsuelo con el Omen. Sí. Se le ve la cabecita, ¿no? Anyway. Vale, esto sí que es relativamente nuevo. A ver qué te hacen. ¿Qué coño? Pero esto es una personalizada, ¿no? Es un cheto, pero es un cheto en una ranked. Es como el no clip de la personalizada, ¿no? Qué cosa más rara. What the fuck? Esto sí que es antiguo. Qué horrible, tío. Me la llevo yo primero. Me encanta Iván. ¡Póker! Wow, cómo ha cambiado el juego desde entonces, ¿eh? En el aire, madre mía. Se ha echado los 5, ¿eh? Que está medio, vamos a rusear velos. 5 de headshot. Y claro, queda el hacker. Queda el hacker. O sea, encima nos tenemos que fumar al inútil este. Escúchame, no lleva nada, coño. Rusear todo medio. Cállate, Nila, ya. Pero ¿y por qué son 6? ¿Es verdad que había un bug que eran 6 en la partida, algo así? A ver. Esto no es beta ni es release. Oh my god, it's full blind. Uy. Cheto. Cheto claro, tío. Nah. Vale, esto es beta. ¿Cómo era Split, ¿Cómo era Split, tío? ¿Cómo era Split, tío? Ah, este tío es cheto.
Yo nunca he visto un tío así. No sé si ponedme en los comentarios vosotros si habéis visto un tío así, pero yo nunca he visto un tío de la... O sea, al principio del juego se veía más porque todo el mundo estaba picado con intentar conseguir los chetos. Pero ahora es prácticamente... Hay muy poquitos chetos. Muy poquitos. La verdad es que Riot se lo ha tomado súper en serio. Hay más gente que aprovecha glitches que chetos. Madre mía. Ha olido raro eso también, ¿eh? Cositas que huelen raro, ¿eh? Hay cositas, ¿eh? ¿Qué? No, eso no es cheto. Es un tío con el ulti de Soba que lo tiene al lado. This code guy is good, but this code 234, he is good or he's cheating, one or the other. Fuck that shit, I'm pushing this dude. Sí. El Mephi ese es verdad que ha saltado varias veces. O sea, que estuvo unos días dando guerra a muchos streamers. Qué pesado el Mephi ese. Tío, qué cambiado está el juego. Es increíble. Nah, este huele rarísimo también. Este huele muy raro también. Sí, está cheteando. Vale, esto es reciente y es Azam. A ver qué le pasó. ¿Qué cheto es ese, tío? ¿Qué chetos más raros hay, tío? ¿Qué ha pasado? La risa de sirena. Es posiblemente... Será un glitch, ¿no? Pero yo no... ¿Qué glitch es ese? ¡Ah, es verdad! ¿Qué había que hacer con Soba para hacerlo? Es verdad. Era... Eso se activaba con la Recon o algo así, ¿no? No, con el drone era, ¿no? Me he quedado rayadísimo, tío. Es verdad. Me hace... Me da cierta satisfacción el hecho de sentir... que el 90% de las jugadas glitch, chetos tal, son en fase release del juego por los iconos. Eso mola. Porque eso significa que a día de hoy ya no hay tanto glitch ni bug. Ah, ya me acuerdo de esto. Esto es lo que hemos visto antes. What the fuck? I'm under the map, I can't move. Oh wait, I have Spike, Qué cochino, tío. Qué cochino, tío. Man, what the fuck? What are you doing? Es que es verdad que hay veces que ni se buscaba el bug ni el exploit. Te salía porque estás jugando como este o al anterior. Realmente no están buscando glitchar el juego. Lo cochino es luego cuando sabes que es un glitch, que esto os invito a todos los que estaréis viendo el vídeo. Cuando encontréis un glitch, no abuséis de él, ¿sabes? Reportadlo. Había uno que te metías por detrás. Mira ahí, este era horrible, tío. Este era una cochinada, tío. Este fue una cochinada, tío. A mí me estuvo ese durante varias semanas en Ranked. Era un sin vivir. A ver, este. Dicen que está cheteando. Este parece ser reciente. Sí, este parece cheto. Sí, este es cheto. No mola nada, ¿eh? Pero ¿y por qué no lo rompe? El ulti. Además de cheto es tonto. Esto es una cochinada. Que lo haga un streamer, tío. Yo esto, si veo un streamer haciendo estas mecánicas, le reporto, tío. Me parece asqueroso, tío. Son auténticos, vamos, como esto es como un grito de chimpancé, ¿no? En manada, sí. De verdad que yo he ido al zoo alguna vez y he visto este holgorio que se monta, ¿no? Y encima, claro, es que nunca entenderé la ética de estas cosas, tío. Pero bueno, a ver, debo decir en defensa de Riot que es bastante noble y bastante notable que ya no haya cosas de estas apenas en el juego, tío. Así que muchísimas gracias por Riot por luchar cada día para que estas cosas no se den, porque la verdad cuando hay que decir cosas feas se dicen, pero cuando hay que decir cosas bonitas también hay que hacerlas. Así que bravo por Riot, porque la verdad es que cada día da más gusto jugar al juego en este sentido.